Comenzamos viendo la resistencia de diseño a tracción axial y los estados límites correspondientes. Rápidamente decimos que hay dos estados límites que hay que verificar, que es la fluencia en la sección bruta y la rotura en la sección neta. Ya que sabemos los estados límites, que son estos dos, se tienen que aprender que son estos dos solamente, pasamos a explicar de dónde surgen. Bueno, en una barra traccionada con agujero, la fuerza se transmite por la sección bruta, que es A sub G, fuera de la línea de los agujeros. Eso sería una sección 1,1, como se ve en la figura. Y también se transmite por la sección neta, que es A sub N, en las secciones que contienen los agujeros, que sería una sección tipo sección 2,2 que se ve en la figura. En los bordes de los agujeros se produce una concentración de tensiones. Por la ductilidad del acero, el material permite una redistribución de tensiones cuando se supera la tensión de fluencia. Entonces tenemos que identificar esas dos secciones, la transmisión de la fuerza por la sección 1,1, que no tiene agujeros, que sería el área bruta, y la transmisión de la fuerza por la sección 2,2, que sí tiene agujeros, y ahí considerar la sección neta. Consideramos esas dos secciones y de ahí surgen los dos estados límites. Cuando estudiamos la falla, que estaría representada por la rotura, tanto en la sección 1 como en la sección 2, se produce al alcanzarse la tensión de rotura, o sea, el FU, como se puede apreciar para que nos guiemos en el diagrama tensión-deformación que se ve en la figura. Entonces decimos que la falla o rotura se produce cuando se llega a esa tensión y por ende a esa deformación. Pero ¿qué pasa? La deformación última es muy grande. Esta deformación, la deformación última, solo puede ser permitida en la sección del agujero, porque en esa sección no resulta una deformación significativa para la barra. En la sección sería la sección 2,2, por ejemplo. En el resto de las secciones, que serían secciones brutas, se tendría el área bruta, no se puede superar la deformación epsilon i, que representa la deformación para la tensión de fluencia, cuando se llega a la fluencia. Porque una plastificación descontrolada, con el gran alargamiento resultante en la barra, marca no solo un límite para su utilización, sino la posibilidad de una falla prematura del sistema estructural al que pertenece. La longitud del tramo de área neta es despreciable respecto de la longitud de la barra, por lo que la tensión de rotura puede ser alcanzada en esa zona, en la zona del agujero, sin que la fluencia del área neta en la sección del agujero constituya un estado límite de significación práctica, porque la deformación producida en esa zona no influye prácticamente en el alargamiento total de la barra. Es por eso que se consideran dos estados límites últimos, que es lo que mencionábamos, para la barra traccionada. Entonces podemos estudiar esos dos estados límites con sus respectivas resistencias nominales y su resistencia de diseño. Como decíamos, se consideran entonces dos estados límites últimos para la barra traccionada, con sus respectivas resistencias nominales, P sub n, y resistencia de diseño R sub d. Entonces tenemos fluencia en la sección bruta, que la sección bruta era A sub G, entonces decimos que las expresiones quedan R sub D1, RD1, que sería la resistencia de diseño para el estado límite 1, es igual al factor de resistencia para tracción, phi sub T, por la resistencia nominal P sub N, con el factor de resistencia phi sub T igual a 0,90 para este caso de fluencia en la sección bruta, donde la resistencia nominal P sub N es igual a la a la tensión de fluencia por el área bruta, porque decíamos que esto pasaba en el área bruta, es la fluencia en la sección bruta. Al ser la fluencia en la sección bruta, la resistencia nominal es igual a la fluencia, tensión de fluencia por el área bruta.
En el estado límite de rotura en la sección neta, se utiliza el área neta efectiva, que era A sub E de la barra. Entonces, la resistencia de diseño R sub T2, R de 2, es igual al factor de resistencia phi sub T por la resistencia nominal P sub N, con el factor de resistencia phi sub T igual a 0,75, acá es un poco menor, donde la resistencia nominal P sub N es igual a la tensión última por el área neta efectiva, A sub E. Los diferentes valores adoptados para phi sub T reflejan la diferencia de confiabilidad exigida para la barra y sus uniones, criterio de seguridad tradicional en estructuras metálicas que surge de las mayores incertidumbres sobre el funcionamiento y la ejecución de las uniones. Ahora vemos el estado límite por rotura del bloque de corte, es decir que, aparte de los dos estados límites que vimos en la filmina anterior, hay que agregar también este estado límite por rotura del bloque de corte, que ahora explicaremos de qué se trata, y aparte también hay que tener en cuenta la falla de los medios de unión y también la falla por aplastamiento de la chapa. Cuando tenemos una unión tenemos que ver todo eso, ¿sí? O sea, si es un elemento que está traccionado en la parte de la unión, hay que ver la falla entonces por fluencia en la sección bruta, la rotura en la sección neta, falla en los medios de unión, falla por aplastamiento de la chapa, que se verifiquen todos esos estados límites. Aparte de eso, hay que verificar la falla por rotura de bloque de corte. Esto sería en el extremo de un elemento traccionado en el cual hay una unión. En la unión abuelonada se puede producir la rotura en la línea que une los centros de agujeros y en las uniones soldadas el desgarro en el perímetro de la superficie delimitada por la soldadura, como se ve en la figura. La falla puede ocurrir a lo largo de una trayectoria que implique tracción en un plano y corte en un plano perpendicular. Es poco probable que la rotura se produzca en ambos planos simultáneamente, por lo que se asume que se puede llegar a la rotura en la capacidad resistente mayor y a la fluencia de la capacidad resistente menor. ¿Qué quiere decir eso? Decíamos que es poco probable que la rotura se produzca en ambos planos simultáneamente y por eso no se pueden sumar la resistencia a rotura de cada plano para obtener la resistencia total de la unión. La falla se producirá cuando se alcance la rotura o el desgarro en el de mayor capacidad resistente. Es razonable suponer que en ese momento, en el otro plano, se ha alcanzado la fluencia. Esta hipótesis ha sido corroborada por el resultado obtenido de ensayos. Entonces, decimos así, nosotros tenemos entonces en el estado límite por rotura del bloque de corte que tenemos una capacidad resistente en un plano, una capacidad resistente a la tracción, y en un plano perpendicular una capacidad resistente al corte. Entonces nosotros tenemos que verificar los dos. ¿Y qué pasa? Decimos que los dos estados no se van a producir simultáneamente, sino se va a producir uno a la rotura, que es el que va a tener mayor capacidad resistente. Por ejemplo, si tiene mayor capacidad resistente a la tracción, entonces en ese se va a producir la rotura, hay que verificarlo en la rotura, ¿sí? Y en ese ejemplo, al ser el de corte de menor capacidad resistente, hay que verificarlo a la fluencia. Entonces decimos que a partir de función de ensayo y de la teoría de von Mises, tenemos los dos estados, el de rotura y el de fluencia. Entonces decimos que la mayor resistencia a rotura de cada plano frente a tracción o a corte determinará la forma de falla. Entonces tenemos los dos casos. Cuando tenemos el caso A, que donde tenemos rotura por tracción y fluencia por corte, siempre utilizando unidades compatibles, y el segundo caso en el cual tenemos rotura por corte y fluencia por tracción. Veamos
¿Qué pasa con las barras macizas en sección circular? Bueno, estas barras pueden soldarse en los extremos, por ejemplo a chapa de nudo, en cuyo caso valen las consideraciones aplicables de los puntos anteriores que hemos visto para su dimensionamiento y verificación. También pueden roscarse sus extremos y unirse mediante tuercas, torniquetes o manguitos roscados. En este caso, la resistencia a tracción queda determinada por el área neta de la parte roscada. Es decir, hay que considerar el área neta de la parte roscada. Esa área oscila entre el 0,75 y 0,79 del área bruta, obtenida con el diámetro exterior de la barra, para las roscas normalizadas. Entonces, el reglamento establece que para la parte roscada el diseño RD es igual a el factor de resistencia por 0,75 la resistencia de rotura por el A sub B. ¿Qué es el A sub B? De la sección bruta de la barra circular. Siempre hay que tener en cuenta que las unidades utilizadas tienen que ser compatibles. El phi es 0,75, aparte, digamos. Además, el manguito roscado o el torniquete debe transmitir fuerza RD, por lo que sus partes roscadas deberán tener las dimensiones necesarias. O sea, el largo de la parte roscada tiene que ser tal para que se pueda transmitir esa fuerza, como habíamos explicado en otros casos también.